mecanismo, digamos, la conducta de tortura es tan antigua, ha sido presente o ha estado presente en muchos momentos históricos, pero solo ahora, miren las fotos, los marines norteamericanos se publicitan con los, o se muestran con los torturados, casi como tomándose una selfie. Bien, este análisis lo tuvo un poco de las ideas de Slavoj Žižek, quien mostraba cómo por primera vez en la historia de la humanidad, así lo dice él, por primera vez en la historia de la humanidad, la tortura no era algo que permanecía absolutamente oculto y que se buscaba esconder, sino que se tomaban fotos y además los marines, tal vez aquí no se les bien, pero ustedes recuerdan, digamos, aparecer en actitudes muy desenvueltas, muy alegres, como cuando uno toma una foto de un paseo, en fin, y la sube a Facebook. Esto de Facebook va a ser bien importante acá, porque si bien no eran de circulación masiva, por supuesto, en todo caso sí hubo un intento de registrar una situación, no simplemente de destruir las pruebas, de registrar la situación en donde el perpetrador o el victimario aparece, digamos, muy contento, muy alegre y como queriendo aumentar el número de likes o su popularidad a partir de estas imágenes. Entonces, digamos, diríamos que en ese tránsito que quería mostrar del llamado panóptico al estilo Foucaultiano, rígido, gris, carcelario, policivo, invasivo, etc., pasamos a un pornóptico que lo identifican muy bien estas imágenes. ¿Por qué viene? ¿De dónde viene esta raíz? Pornóptico, ¿no? Digamos que también lo mencionó Oscar Parra, como aquí apreciamos una erotización de los cuerpos torturados, una erotización en una situación específica a la cual uno no adjudicaría un carácter erótico, ¿no? Ahí hay un juego a partir de la cual la mirada, digamos, los dispositivos, los regímenes de mirada se marcan de una manera a partir de un dispositivo libidinal. Hay un dominio del sensorial de la vista, un ojo absoluto, diría Gerard Bachmann, el psicoanalista, un ojo absoluto, un ojo sin párpado, ojo con esto, una hiperescopia o hiperestesia visual que dominaría los modos de presentación de los individuos en las redes sociales. Cuando digo las redes sociales, digamos, quería referirme a Facebook. No puedo hablar como paradigma o símbolo. No implica que uno tenga que tener o no un perfil en estas redes para ser parte de un modo de relación social donde prima la imagen y donde todo está mediado a partir de lo visual y ser percibido, como había dicho ya el obispo Berkeley hace mucho tiempo en filosofía, pero cada vez más, digamos, la configuración de la privacidad del individuo se transforma, como había dicho, siguiendo ideas de Zizek también, ya no aparece el aparato de Estado, digámoslo así, por lo menos en su justificación, como una barrera, como una manera de impedir, digámoslo así, esta penetración, como un modo de diferenciar lo público de lo privado, allí donde los individuos marcan los límites legales para impedir la violación de estos derechos. Todo lo contrario, digámoslo así, este tipo de vigilancia que podía verse como algo intrusivo, se goza. Se busca, digamos, una sobreexposición, y la construcción identitaria, que es un poco de lo que quiero hablar, la construcción de los sujetos de sí mismos, o una práctica de sí, está marcada por cuántos likes tengo, quién me ve y de qué manera me sobreexpongo. Claro, esto no es nuevo, recordamos a Goffman, la presentación del self en la vida cotidiana, esta teatralidad propia de la vida social, la dramaturgia propia de la interacción social, claro, pero digamos, me gusta marcar o quiero marcar el punto de inflexión a partir del Facebook o el mundo según Facebook. Como repito, no es solo esa red social en particular, sino un modo de relación, un dispositivo social, dije inicialmente. Entonces, digamos, la palabra pornóptico tendría que ver un poco con la manera como se impregnan libidinalmente ciertas imágenes. De horror, de terror, etc. También Oscar Parra mencionó la película El hijo de Saúl, que pues yo siempre doy este dato, nosotros la recordamos acá porque ese mismo año por primera vez una película colombiana compitió en los llamados premios
la Academia por mejor película en lengua extranjera, que era El abrazo de la serpiente, del cual habría que decir mucho también en términos de visualidad, etc. Pero la película de Laszlo Nemes, el húngaro, que era además su ópera prima, El hijo de Saúl, fue la que obtuvo el premio. ¿Y cuál es la particularidad de esta película? Sobre Auschwitz, sobre los campos de concentración, hay montones de imágenes, hay una saturación en realidad, una verdadera avalancha de imágenes, pero lo particular de esta película de Laszlo Nemes es que se inspiró en un material de archivo que no se había encontrado, y son unos registros de los llamados Sonderkommando. Los Sonderkommando eran aquellos personajes judíos, ellos mismos judíos, que ayudaban en los campos de concentración al exterminio, digamos, que colaboraban siendo judíos al exterminio. Sonderkommando recibían este nombre. Entonces el encuadre de esa película es un enfoque cerrado, claustrofóbico, casi documental, que transcurre en tiempo real, que produce una sensación de encierro terrible, y los horrores se muestran, digámoslo así, como si fuera visto como un efecto cámara al hombro, ustedes me entienden, o cámara subjetiva en el cine, todo lo que ocurre allí con los cuerpos, etcétera, este manejo maquinal del exterminio, del genocidio, esta industria de producción masiva de la muerte, se ve desde casi que desde el hombro, que casi toda la película está, el encuadre está ocupado por la espalda del protagonista Saúl, que busca a su hijo en una búsqueda, digamos así, absurda, paradójica, que nunca entendemos qué ocurre allí, más allá, digamos, de una narrativa clara. Entonces vemos que en esta película se trata de mostrar aquello, para utilizar la expresión de Nieke Ball, la crítica de arte, que ella denominaba estas imágenes de las que no se puede hablar, de lo que no se puede hablar, aquello para lo cual no hay discurso, aquella realidad que respalda entre las categorías verbales, que está más allá, que es inaprehensible, diríamos un poco desde lo real lacaniano, aquello que desafía nuestros modos de comprensión, y estamos hablando pues como tal de la experiencia traumática y del horror y de qué manera este tipo de cine trataría de mostrar eso que no se puede ver, trataría de representar lo irrepresentable, ¿no? Ahí siempre hay un debate, se suele mencionar la película de Claude Lanzmann, una larga película llamada Shoah, filmada en lo que quedó, creo que 20, 30 años después del campo de concentración de Auschwitz. Y lo que vemos en ese largo documental, un lento documental, es nada. La cámara se pasea por los jardines de una manera verdaderamente espectral, fantasmal, no vemos actores, no vemos los hornos, no vemos el niño con la pijama de rayas, no vemos el juego reality show que se inventó Roberto Benigni en la famosa La vida es bella, nada de eso. Como si la ausencia de imagen, tal cual, sin retoque, sin maquillaje, sin efectos especiales, él buscara como que ese silencio expresara aquello inexpresable de ese trauma. Bien, entonces, este horror del que estamos hablando acá, digamos lo que convive de manera paradójica, allí hay un double bind, que es como la categoría metodológica que quisiera utilizar acá, un double bind, una doble captura, una doble presuposición esquizofrénica, como entre el cerebro, como cuando los neurofisiólogos nos hablan del cerebro, el hemisferio cerebral derecho, que procesaría de una manera analógica y visual los estímulos. Aquí hay expertos en ciencias cognitivas que no pueden corregir, y el hemisferio cerebral izquierdo encargado del análisis lógico, analítico, racional, propiamente conceptual y discursivo. Entonces el double bind al que me estoy refiriendo implica también la coexistencia de dos, digámoslo así, realidades opuestas, una fascinante y la otra horrorosa. Alguien esta mañana hablaba de la coexistencia del pánico y la generación de pánico moral, por eso el populismo cognitivo, lo que implica y cómo se construye el miedo, cómo se fabrica el miedo, este atmoterrorismo, que es la expresión que utiliza Peter Sloterdijk, el atmoterrorismo, esta atmósfera fabricada, digámoslo así, o clima emocional, digámoslo así, de miedo para justificar los aumentos positivos, etc. Cómo ese pánico convive con una gran y floreciente industria. ¿Sí? En la ponencia escrita que presenté para este congreso, digamos, calificamos esta dupla o diada entre histrionismo, entre
personalidad histriónica, desde la psicología estamos hablando de una personalidad histriónica que se exhibe, que quiere llamar la atención, etc. Y cómo convive con la paranoia, como categoría de la psicología social también, la paranoia, qué implica la paranoia, que está en juego cuando estamos, digámoslo así, cuando todos sabemos que ninguna búsqueda que se haga en internet se borra, ¿sí? Por eso decir, a uno se le puede olvidar qué página visitó el día anterior o la semana pasada, a mí se me puede olvidar, pero no, por supuesto, que a Google particularmente como empresa. Eso queda todo registrado y ahí viene la expresión lo saben todo de ti. Estamos refiriéndonos a los numerati, esta categoría de los numerati que Stephen Baker en el libro homónimo caracterizaba un poco burlándose de los Illuminati, ¿no? Estas sociedades secretas que supuestamente controlarían el mundo. No, él dice, no es una sociedad secreta, no son los reptilianos, ni los extraterrestres, ni el Club Bilderberg, ni Skull and Bones, donde estuvo George Bush, no, son personas que, digamos, que manejan los datos en el mundo contemporáneo, del cual un ejemplo, por supuesto, que es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Si recuerdan la película de David Fincher, también de pronto pueden recordar la historia que está detrás de esta creación de la red social Facebook. Bien, voy a tratar de ir a los puntos esenciales entonces. Estaríamos hablando de ese tránsito del mundo de vigilar y castigar a el mundo de excitar y controlar, tal cual es lo vigilar y castigar, reconociendo los mecanismos disciplinarios, teatralizantes, espectaculares en Michel Foucault, y en la producción de un modo de control social llamado excitar y controlar. Digamos, Beatriz Preciado, la filósofa española, digamos que trazaba este paralelo hacia, digamos, cómo nos veíamos atraídos en una verdadera tecnofascinación al mundo de las redes sociales, ¿no? Nosotros hemos hecho etnografía de redes virtuales, etnografías del campo virtual en la Universidad de Santo Tomás, donde trabajo. Bueno, tratamos de investigar cuánto tiempo puede pasar una persona sin mirar su celular. ¿Quién soy yo sin mi celular? Un día que se me quede, que se me dañe, que me lo roben. Percepción social del crimen y pánico moral. Hace pocos días vi en Transmilenio un robo de un aparato móvil que la verdad despertó mi alarma social. Entonces mis instintos punitivistas como que, bueno, porque era por fuera del bus, un ladrón al otro le hace pata de gallina, perdón la expresión coloquial, y desde afuera le quitan al celular a una niña que está tranquila, el Transmilenio lleno. Yo por supuesto que reclame acción penal, como posible, presencia de las autoridades, mayor seguridad, y uno entiende por qué ese clima emocional de pánico, esa generación del miedo, genera estas posturas punitivistas en los términos en los que esta mañana se debatía. Bien, entonces estamos hablando de una doble captura. Cuando digo doble captura es una traslación paralaje, un poco con esta expresión, gracias por los 5 minutos, una expresión en paralaje entre una percepción del horror, digámoslo así, de imágenes como las de Abu Ghraib. Creo que fue esta mañana el profesor Rossi Merariza que nos decía que había que ver la realidad, entendida como la guerra de Colombia, es decir, ese horror y ese lado oscuro de los dispositivos de dominación actual, la guerra, en fin, y cómo coexiste esto con este panóptico cool, otra forma de hablar del pornóptico, panóptico chévere, panóptico de los likes, que es el mundo de las redes, de los perfiles, de las actualizaciones, de la viralidad, de los modos para hacerse viral y obtener mayor número de likes, donde el derecho a la intimidad sufre una transformación severa, y nosotros por eso en la ponencia hablábamos ya de extimidad, que es un poco tomando una palabra también del psicoanálisis lacaniano, identidades exíntimas, donde no hay una frontera clara entre lo íntimo, la vida privada que yo no expongo ni sobreexpongo, y lo que se muestra en las redes, este mundo claro, feliz, de gente que viaja mucho, donde todos participamos de una manera gozosa en este hiperconsumismo propio del capitalismo artístico, de la estetización del mundo y digámoslo así, de la entronización de un modelo que es arquitectónico. Digo arquitectónico porque el trabajo de Beatriz Preciado que nos inspira, que se llama Pornóptico, Arquitectura y Sensualidad en Playboy, vale la pena resaltar que hace un par de semanas murió Hugh Hefner, personaje trascendental en estas reflexiones. Hugh Hefner, ¿no? Como digámoslo, puede ser tan importante como Mark Zuckerberg, puede ser tan importante como el creador de Netflix,
además que son historias empresariales ascendentes, de éxitos, etcétera, etcétera, pero el análisis que hace esta filósofa, un poco desde Derrida, desde Foucault, todo esto, es que mostrando con Hugh Hefner se configura un nuevo modo de sensibilidad, y se resignificó la masculinidad, el rol masculino y, digámoslo así, los dispositivos de circulación de la libido, etcétera, etcétera. Entonces decía que la traslación en paralaje implica, digámoslo así, ver en los intersticios, un poco alumbrar ese punto ciego que no vemos de estos sistemas de hipervisibilidad. Aquí hay cámaras en nuestra auditorio. Afuera hay cámaras, en la ciudad hay cámaras, en espacios arquitectónicos físicos, como un centro comercial, que es bello, que huele rico, donde no hay memoria histórica, en un centro comercial. Las marcas son las mismas, cualquier centro comercial o shopping mall del mundo, si conoces uno, lo conoces todos. Son laberintos donde amamos perdernos, donde o compramos o desarrollamos una pulsión de compra, pero no tenemos más opciones, no hay pensamiento crítico, no es el ágora de la antigua polis griega, donde las personas se reunían a debatir, no, son espacios privados, por supuesto, y cuyo aire ha sido acondicionado a partir de air design, técnicas de diseño de atmósferas, aire acondicionado, huele, perfuman ciertos espacios, ciertos locales unos más que otros, pero en el centro comercial uno no respira aire, como decía Morfeo a Neo en la clásica película Matrix, que no puedo evitar citar acá, cuando ellos están en esta realidad virtual o falsa entrenando, entonces Neo no puede lograr todavía el nivel de habilidades que le exige su maestro. Recuerden a Morpheus, y le dicen: ¿tú crees que eso que está respirando es aire? ¿Tú crees que lo que estás respirando que eso es aire? Para lograr que no hay aire, es una realidad virtual. Dentro de este computador no hay aire, es anaeróbico, son ambientes puramente virtuales, tal como el centro comercial. No es aire, o si es aire de diseño, es aire que ha recirculado con unos ciertos aditivos, artificializado. Cuando digo aire no me refiero solo al aire físico, claro, a la atmósfera y a la composición gaseosa de lo que respiramos, sino al clima emocional que se construye, ¿no? Este mundo feliz, ahora ya viene la Navidad y ya pasamos el Halloween, y se crea todo un clima emocional proclive al estímulo de cierto tipo de comportamientos consumistas e hiperconsumistas. Entonces, estas arquitecturas físicas tipo centro comercial determinan digamos, el centro de las grandes metrópolis. Cada vez más son el centro histórico, son centros comerciales. Centros, vitrinas, limpieza, transparencia, consumo, los indigentes hay que esconderlos, o en fin, depende si viene el Papa o no está el Papa, lo recogemos o no, en fin, y esa arquitectura material coexiste con la arquitectura virtual, cuyo modelo es Facebook, pero puede ser Snapchat, pero puede ser, no sé, las otras redes sociales que también son laberínticas, no tienen correlato físico, pero allí también reina esta imagen, esta artificialidad de la imagen, esta sobreexposición al ojo absoluto o al ojo, digámoslo así, sin párpado, como nuevo modelo de control social. Gracias.